Bueno, ¿cómo están? La idea para no retrasarnos y demorarnos es charlar un poco y dejarles un video con lo que está incluido en los capítulos 16, 17 y 18 del libro. Ahí Elkin va a hablar de la relación de la política, el gobierno y la gerencia. O sea, cómo está interrelacionado. Por un lado, la política, que tiene que ver con los distintos factores de poder. Después, con el gobierno, que tiene que ver cómo articula acuerdos en torno a esos distintos grupos y factores, y con la gerencia, que es la parte que administra el sistema, la organización, que es la que baja las ideas macro, los acuerdos, los distintos intereses a la práctica. O sea, es la que tiene que encargarse de disminuir toda esa complejidad y tensión a fines prácticos, a los procesos, al día a día de la organización. Entonces, el capítulo va a dividirse en, ahí la cámara, va a dividirse en estos tres capítulos. Esta parte. La parte de la política es el capítulo 16. Entonces, ahí establece que a nivel político las tareas es lograr acuerdo entre los proyectos comunes y las distintas formas de gobierno participativas. Y los acuerdos en sí entonces tienen que considerar la diversidad de los distintos actores que participan de la organización. O sea, es buscar los distintos acuerdos que incluyan los propósitos, los múltiples propósitos de las distintas partes, la forma de pensar, las ideologías, ¿sí? Para que después esos propósitos se coordinen y se articulen con las funciones y los propósitos comerciales, logísticos, de producción. Entonces, hay una relación y una tensión entre lo político y lo administrativo, ¿sí? O sea, la parte de administración es la que guía las actividades en la organización, es la que busca coordinar, organizar, planificar. Pero esa planificación, sí, no es en abstracto. Si bien esa planificación y esa coordinación busca la mejor relación de costo y beneficio, la visión es la tensión que entra ahí en juego, la tensión con los otros efectos que no se ven en la función costo y beneficio. Si en cualquier organización las decisiones implican costos y beneficios no solo económicos, sino que tienen que ver con lo social, los culturales, ¿sí? Los distintos grupos que interactúan y quienes se ven beneficiados, quienes se ven postergados, ¿sí? Y no solo en lo económico, sino en lo social, en lo cultural, en lo afectivo. Entonces, la política aparece en las organizaciones, está presente siempre, tiene que ver con los intereses de distintos grupos. Y la administración tiene que buscar la eficiencia de la organización. Entonces, en algún momento aparece la tensión entre los intereses, los ideales de algún grupo que busca imponer sus decisiones, y la parte administrativa es cómo logramos que los procesos, el día a día, que hacer procesos eficientes, contenga los deseos y los intereses de lo político. Y hacia la administración, o sea, tiene que articular esas tensiones entre la eficiencia y lograr incorporar los otros efectos, los sociales, los políticos. No puede pasar a ser solo una mera ecuación costo-beneficio como si la administración fuera un Excel, si no tuviera en cuenta las personas. Entonces, sería como una hipertrofia, ¿sí? Que una racionalidad domine al resto, ¿sí? Que en una organización sea solo pensar en lo económico, en la eficiencia pura, o sea, pensar que el Excel cierre, y otra tensión sería pensar solo en lo social
sí, olvidando la eficiencia. O sea, en esa tensión se van a administrar las organizaciones. Entonces, va a haber una agenda de gobierno que va a tener con los temas prioritarios y los temas críticos, que va a ser la agenda oficial que guíe el funcionamiento de la organización. ¿Sí? O sea, fruto de los distintos factores de poder, va a haber una agenda oficial que guíe y ponga el foco en lo urgente, lo importante. Y eso tiene que ser articulado desde una función de gobierno y ser administrado de la función de la gerencia. O sea, los gerentes tienen que hacer que se cumplan los intereses que establece y articula el gobierno. ¿Sí? Entonces, ahí aparece esa agenda oficial que busca fijar esos objetivos desde el punto de vista realista. ¿Sí? Porque si tenemos una organización que tiene objetivos políticos imaginarios y mágicos, después en la práctica la organización, a la gerencia se va a hacer imposible poder llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, el capítulo 17 habla del gobierno. O sea, el gobierno tiene que ver con la función de buscar acuerdos entre los distintos factores de poder. ¿Sí? Esos acuerdos tienen que contemplar las distintas prioridades. ¿Sí? Que esas prioridades no pueden estar alejadas del contexto. ¿Sí? Como hablamos siempre, la complejidad es las intenciones, la planificación y la improvisación, lo que vaya surgiendo, ¿sí? Como hablamos, si aparece una crisis, COVID, pandemia, lo que sea, no podemos dejar de lado lo que pasa en el contexto por más ganas que tengamos de que suceda lo que nos hubiese gustado. Entonces, el gobierno es buscar acuerdos entre los distintos factores de poder que contemplen el contexto y lo que pase en la organización. Si es como un barco, el gobierno sería los que toman el timón y conducen. ¿Sí? Y esa conducción tiene que ver con el contexto. ¿Sí? Hay que adaptarse a las situaciones y al clima y a lo que va pasando. ¿Sí? Entonces, esas distintas formas de conducir el barco serían como las distintas formas de gobierno. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos la organización como un sistema de gobierno, vamos a tener que acordar entre los intereses de la parte política que buscan ser representados y articular eso con las fuerzas administrativas, o sea, con los procesos, que eso logre llevarse a la práctica. Entonces, el arte del gobierno es articular los intereses de diversos grupos con los proyectos comunes. O sea, todas esas múltiples tensiones en distintos grupos políticos, intereses, sindicatos, grupos de poder, ¿sí? El buen gobierno es el que lo busca articular dentro de proyectos comunes. O sea, canalizar gran parte de esa energía hacia objetivos comunes. ¿Sí? Entonces, eso va a entrar en contradicción si el gobierno se centra en solo intereses de un solo grupo, ¿sí? Negando los intereses de otros grupos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto en las organizaciones? Lo pensamos porque todo esto afecta al funcionamiento, o sea, nos interesa a nosotros porque si se va a un extremo, solo piensa en la política, en los intereses de un grupo, dejando de lado la eficiencia, la gestión, los procesos, la organización a largo plazo es ineficiente y a largo plazo eso le afecta a la supervivencia. Si solo piensa en lo técnico
o sea, en los procesos, en la eficiencia, pero no piensa en articular los distintos intereses de los grupos políticos, también, porque no incluye el largo plazo, está pensando como si todos fueran humanos, perdón, como si todos fueran robots, fueran máquinas, y no tuvieran intereses, sentimientos, deseos, intenciones. Entonces, deben articular con esa lógica, o sea, un gobierno que no piensa en esos intereses lleva a un desgobierno, lleva a en la práctica a, a una coordinación, a una dirección que solo piense en un interés y busque imponerlo a costa del resto de la organización. Entonces, eso tiene que ver con la base de gobernabilidad. La base de gobernabilidad se da con la representación, ¿sí? La aceptación de los integrantes de la organización de la legitimidad de ese gobierno. ¿Sí? O sea, que todo el mundo en la organización acepte esa conducción por parte del gobierno. Si se encuentra constantemente con distintas partes que no la aceptan, que la rechazan, que se quejan, que no la validan, que no la respetan, no van a hacerle caso a lo que busquen proponer, a lo que busquen acordar. ¿Sí? Entonces el gobierno es el que busca y articula y es aceptado. Imagínense que cualquier representante, no sé, sindical o del área de compra, de venta, tiene que hablar con el gobierno de la organización, que puede ser el presidente. ¿Sí? Si no acepta, si no es válido, no tiene gobernabilidad en el sentido de que no es válido lo que el presidente plantea, ¿sí? Si las personas no le creen o no tiene capacidad para articular las distintas partes, pierde fuerza cuando plantea algún objetivo. No es escuchado. Si es con, o sea, el presidente de un club de fútbol que ya los jugadores no respetan. Si no tiene gobernabilidad, es una gobernabilidad muy débil. Entonces eso se junta con la capacidad de gestión. Si no se logra una gestión eficaz, eficiente, también se valora. Si en un club de fútbol el presidente, si no logra ir obteniendo resultados, ¿sí? y que no logra que el club vaya mejorando a lo largo del tiempo, si la gestión va mal, pierde capacidad de gobierno. O sea, está todo vinculado. ¿Sí? Se entiende, se vincula los tres aspectos. Lo político, si estos distintos grupos de poder, el gobierno, que es el que articula estas dimensiones, y la gerencia, que es la que lleva esto a la práctica. Si falla alguna de esas tres patas, si se impone desmedidamente, si no hay un equilibrio entre estas tres dimensiones, a la larga afecta a la organización. ¿Sí? Entonces, el gobierno, desde el punto de vista de la legitimidad, tiene que ser aceptado, ¿sí? Y el valor de la decencia de ese gobierno, del respeto, de los valores, ayuda a construir esa gobernabilidad. Y eso, a su vez, afecta su capacidad de gestión. ¿Sí? O sea, se van necesitando. Y eso se vincula también con la participación de la transparencia. Si el gobierno, ¿sí? Estamos hablando de organizaciones, pero esto se puede aplicar también a la política, a las organizaciones del Estado, ¿sí? Pero si el gobierno de una organización no es transparente, eso le va a imposibilitar o le va a dificultar la participación de las distintas partes en lograr los distintos objetivos. O sea, necesita la transparencia, la legitimidad para poder ejercer su gestión de manera eficaz. Entonces, en el capítulo 18 va a la gerencia, la praxis del cambio, o sea, cómo pasar de lo teórico de las propuestas a la vida real, a gestionar, a hacer procesos que sean eficientes, a vender, a producir productos de calidad, a brindar buenos servicios, cumplir a tiempo, tener buena relación con los proveedores, con los clientes, cumplir con los pedidos, con las demandas, o sea, todos los objetivos macros políticos, cómo se bajan a la vida real en las organizaciones.
Y ahí entra la racionalidad gerencial, ¿sí? Que tiene que ver con optimizar y lograr ser eficiente, ¿sí? Bajando a la práctica los objetivos de la gerencia, del gobierno, ¿sí? Entonces va a tener limitadas posibilidades de debatir, ¿sí? Porque va a estar muy atravesado por la posición del gobierno, ¿sí? Entonces, en general, hay una tensión hacia buscar el cambio, pero la gerencia busca por momentos ser conservadora, ¿sí? Ya que la gerencia trata de simplificar toda esa complejidad para que sea productiva. O sea, imagínense, tienen 10 millones de ideas, de objetivos, grupos que tensionan cada uno. La gerencia tiene que articular para que todos se junten y puedan día a día producir, ya sea de compras, de venta, de producción. Si no logra canalizar todas esas tensiones en procesos, estructuras y actividades que se repiten y sea eficiente, a largo plazo la organización deja de funcionar. Entonces, la racionalidad gerencial tiene que ser una racionalidad que contemple lo, lo político con lo eficiente, con lo técnico, que contemple los intereses con lograr resultados en los procesos. Entonces, la eficacia en las organizaciones, para el punto de vista de la gerencia, es buscar la productividad de los recursos, ¿sí? Las actividades están y las acciones están orientadas a la prestación de esos servicios y esas actividades que llevan a cabo, vinculadas a los objetivos que plantea la política, ¿sí? Entonces, la eficiencia tiene que contemplar los distintos intereses, ¿sí? No puede quedarse solo con lo de un grupo político o hacer un enfoque simplista. Y también tiene que contemplar el largo plazo, ¿sí? Que la organización sea eficiente ahora, pero que no se consuman los recursos del futuro. Entonces, la gerencia va a usar muchos mecanismos para monitorear, para controlar los objetivos, ¿sí? Pero tiene que ser muy cuidadosos con esos mecanismos, ¿sí? Porque muchas veces tienden a ocultar lo importante y la información relevante. Entonces, capítulo 16, 17 y 18. Integramos política, gobierno y gerencia, integramos una parte que piensa en los objetivos de grupos de poder, otra parte que es el gobierno que trata de articular todos sus intereses hacia objetivos a largo plazo, y otra parte es la gerencia que busca ser eficiente en los procesos para cumplir esos objetivos. ¿Sí? Está todo relacionado. Si la política piensa solo en sus intereses personales, si es un club, por ejemplo, si solo el presidente está pensando en reelegir y para eso está endeudando el club, y eso hace que el club a largo plazo tenga más deudas, tenga que vender estadios, tenga que vender todo el área eh, del club que se ocupa de los futuros promesas del club o las inferiores. ¿Sí? Si está pensando en solo su objetivo de poder y descuida la parte de gobierno y la parte de gerencia, o sea, la parte de ser eficiente, a largo plazo la organización se ve afectada. Si la política se deja llevar por la gestión y solo la gestión está pensando en ser eficiente, en tener buenos procesos, pero se olvida de distintos grupos políticos de la organización y piensa solo en lo económico, también a la larga lleva a que la organización tenga dificultades para sobrevivir a largo plazo. Entonces, conclusión, tenemos que articular los distintos intereses, tenemos que lograr que esas tensiones no sean, o esos conflictos no sean destructivos, tenemos que lograr que se pueda canalizar y que
todos los actores puedan confluir en objetivos a largo plazo, y esa es la función del gobierno. Esa función del gobierno la realiza en apoyo de la gerencia. La gerencia, que es la que se ocupa de las partes administrativas, dirección, planificación, organización, tiene que lograr ser eficiente a largo plazo, articulando los objetivos que pide la gerencia. Sí, eso es central. Lean estos capítulos, ¿sí? Y cualquier cosa los vamos charlando, ¿sí? En la próxima clase. Les mando un saludo a todos.